Instituto Nacional de Antropología e Historia, 75 aniversario. El tiempo deja su rastro también en las instituciones. Las voces del conocimiento, el debate, la experiencia. El INA en sus propias palabras. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Esto es Radio INA. Mi nombre es Juan Stack. Les doy la más cordial bienvenida y estaremos con ustedes durante los próximos 59 minutos platicando en nuestras emisiones del INA en sus propias palabras. Conaculta y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en esta emisión en la que hemos invitado al historiador Luis Barjau, que ya había estado antes con nosotros. Bienvenido, don Luis. Muchas gracias por estar aquí nuevamente. Gracias, y vamos a platicar con él. Nuestro tema de hoy es la Malinche, ni más ni menos, un gran tema, un tema del que parece que se sabe mucho, pero se ha hablado muy poco. Antes de entrar en materia, antes de entrar a hablar sobre la Malinche, me voy a permitir leer algunos datos biográficos sobre Luis Barjau, quien nació en Jalpa de Méndez, Tabasco. Es escritor, etnólogo e investigador del INA en la Dirección de Estudios Históricos, de la cual, por cierto, en la actualidad es director de Estudios Históricos del INA. Como etnólogo se formó en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Realizó una maestría en Antropología en la Universidad Nacional Autónoma de México y cursó estudios en Italia, donde obtuvo el diploma de perfeccionamiento en Sociología e Ricerca Sociale de la Università degli Studi di Roma, con la tesis Clase, Estrato y Conflicto en México, 1960-1970. También Luis Barjau es maestro en Ciencias Antropológicas por la Universidad Nacional Autónoma de México y, como dijimos, también sociólogo por la Università degli Studi di Roma, Italia. Las inquietudes y los temas de investigación del maestro Luis Barjau han sido diversos y ha publicado libros y artículos científicos, así como de divulgación, sobre aspectos como la identidad, los mitos, el fenómeno de la migración, la etnohistoria, la conquista de México, etc. Hoy queremos destacar de manera especial este último tema sobre el cual ha investigado y reflexionado desde hace varios años, que es sobre la conquista de México, y en especial el caso de la Malinche como intermediaria, como intérprete, como faraute entre los conquistadores y la gente del continente americano. Sobre estos temas también ha publicado, hay que decirlo, 3 importantes ensayos. Uno es Hernán Cortés y Quetzalcóatl, de 2007, la conquista de la Malinche, que le llevó una investigación algo así como de 10 años, si mal no recuerdo. Más o menos, ¿verdad? Sí, más o menos, sí. Y Náufragos españoles en Tierra Maya, reconstrucción del inicio de la invasión, 2011. Queremos también comentar que paralelamente a su actividad como investigador, el maestro Luis Barjau, no conforme con sus investigaciones históricas, ha desarrollado un importante trabajo literario. Ha publicado algunas novelas como El Ángel de Piedra en 1990, Tequila en 1997 y País de la Serpiente en el año 2000, además de poemarios, Cuaderno Originario y Tantas veces Enero. Recientemente, Luis Barjau, también hay que mencionarlo y presumirlo, recibió un reconocimiento por 40 años de trabajo en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y bien, pues vamos a, como les decía, nuestra conversación de hoy va a versar sobre el tema de la Malinche. La Malinche, que es una figura femenina, creo que es la más conocida de la historia mexicana, de la historia antigua mexicana. Y vamos a comenzar por el principio. Luis Barjau, si no tiene usted inconveniente, ¿quién era la Malinche? ¿Cuándo nació? ¿Dónde nació? ¿Qué origen tuvo? Bueno, la Malinche nació en Painala. Este es un sitio hoy inexistente al sur de Coatzacoalcos, colinda con Jaltipan, Sayula, Sayula de Guzmán, no me acuerdo. Painala pertenecía a una comunidad hoy nombrada Oluta. Uh-huh.
Y sobre el origen de la Malinche, usted sabe, y ustedes, el público en general, probablemente sepan también que hay dos tradiciones sobre el origen de la Malinche, el lugar donde nació la Malinche, y uno es este que he mencionado, en Painala, y el otro en Viluta, en Jalisco. Hasta Jalisco la remiten. Esta segunda tesis la sostiene Francisco López de Gómara, que nunca vino a México, pero que es el primer cronista que escribió sobre la conquista de México, teniendo como informante nada menos que a Hernán Cortés, al propio Hernán Cortés, y otro conquistador. Pero la pertenencia de la Malinche a Painala está demostrada, y yo pienso que es inequívoco es inequívoca la afirmación de que ese es el lugar donde nació la Malinche, Painala. Painala, y además de que la Malinche es de origen mexica. ¿Cómo se sabe esto? Painala es un lugar que tiene un nombre náhuatl, ¿ya? Pero estamos en zona popoloca. Quiere decir que cuando llegaron los padres de la Malinche, nombraron Painala a este lugar cercano a Oluta. Está entre Oluta y una zona arqueológica que es San Lorenzo Tenochtitlan, zona arqueológica olmeca. Nombrada también en náhuatl, quiere decir que tardíamente, porque la zona, como le dije, es popoluca. Entonces, los padres de la Malinche fueron adelantados, claro, este es un designio español, pero fueron adelantados de Moctezuma en esa zona. Era la logística de Moctezuma para conquistar regiones. Primero mandaba a una persona, por lo general habían convenios matrimoniales, entonces no sería remoto que la mamá de la Malinche hubiera sido una mujer popoluca principal. Pero el papá era un hombre mexica enviado por Moctezuma a posesionarse mediante un matrimonio en esas zonas, observar toda la logística militar, si es que había en la zona, para luego someter por vía militar el gran ejército mexica de guerreros, caballeros águila y tigres mexicas y otras columnas, someter las zonas para obligarlos al tributo hacia el centro de México. O sea, primero llegaba el adelantado y después venían las tropas, digamos. Exactamente, después de un estudio, digamos, militar de la zona, llegaban y sometían. Entonces este adelantado inmediatamente era una especie de gobernador, era un cargo ya mexica en la zona, una suerte de equivalencia de gobernador en la zona. Painala, el nombre de Painala viene de Painal, nada menos que es una deidad inferior, que decían los cronistas, por ejemplo, Sagún decía, era el sota capitán de Huitzilopochtli. Pero era un dios de la guerra, una deidad de la guerra. Y este es el nombre que le dan al pueblo donde nace la Malinche, Painala. También la fecha del nacimiento de Malinche es dudosa, ¿verdad? Es dudosa, pero más o menos está en el 1504 y 1508, por ahí. De tal manera que por las inferencias de los cronistas que dicen repetidamente la edad que pudo haber tenido la Malinche cuando se va al sureste, cuando se va hasta la Laguna del Carmen, a Xicalango. Todos opinan que la Malinche anda alrededor de los 15 años, por lo tanto ella debe haber nacido por el 1504, por ahí. No se puede afirmar con exactitud porque no hay actas de nacimiento. No. ¿Cómo es que va a dar a Campeche la Malinche? Bueno, ahí viene una especie de cuento clásico de tono de las 1001 noches, ¿no? Porque la Malinche muere el padre, el gobernador, el adelantado mexica, y la madre
contrae segundas nupcias con un principal local, probablemente un popoluca. Eso no es posible asegurarlo. Igual pudo haber sido otro mexica, pero no hay información sobre el asunto. Son inferencias. Pero del silencio a la inferencia, pues ya hay varios pasos perseguidos, ¿verdad? Así que muere el padre y la Malinche aparece en Xicalango. Las versiones diversas que hay sobre el hecho es que el nuevo matrimonio, o sea, la mamá de la Malinche y su nuevo marido, para evitar la herencia femenina en la Malinche y buscar un hijo varón que lo suceda en el cargo, se deshacen de la Malinche y la regalan a unos comerciantes de Xicalango, en la Laguna del Carmen, en Campeche hoy. A pesar de ser una mujer, digamos, de cierta jerarquía, ya que era hija de un adelantado, siempre está la contradicción de si era esclava o si realmente pertenecía a una clase privilegiada dentro de su medio. Bueno, en Painala era de una clase privilegiada, era hija de un principal y de un matrimonio de clase alta, digamos. Cuando se va a Xicalango, entra una especie de esclavitud. No es exactamente lo mismo la noción de esclavitud occidental que el equivalente en Mesoamérica, porque eran otras formas que no somos capaces de definir, pero desde luego no era la esclavitud de corte clásico griego o egipcio, sino que eran otras formas de relación. Entraba al servicio doméstico. En Xicalango seguramente la Malinche, Xicalango es un lugar de paso, es un lugar de ferias, es un encuentro de comerciantes que vienen del mundo maya, que vienen del mundo totonaco de Veracruz, del altiplano central Nahua, y ahí comercian sus productos. Probablemente en ese lugar la Malinche haya hecho comida para los comerciantes. A cambio de algo le tienen que haber dado a cambio, ¿no? Y de ahí hay fuentes muy interesantes, algo tardías, regionales. Por ejemplo, de Tabasco hay una fuente importante que asegura que los xicalangas pelearon con los chontales de Tabasco, con los de Centla, Tabasco, hoy frontera Tabasco, un puerto antiguo. Y que, vencidos los xicalangas, regalaron a la Malinche al cacique de Tabasco, que se habría llamado Tapscop, de ahí el nombre de Tabasco. Tabasco. En maya chontal. Tapscop. Tapscop, sí. ¿Por qué la regalaron? Aquí hay una cosa muy curiosa. Al revés que las costumbres de guerra clásicas griegas, en donde el robo de una mujer era la causa de la guerra, ¿no? Como el Helena. Caso, Helena es el caso ilustrativo más grande, pero es una vieja tradición griega. Acá al revés, acá el vencido regalaba a mujeres al vencedor. ¿Con objeto de qué? Con objeto de asegurarse una relación pacífica con el enemigo. Es decir, casando a sus mujeres con el enemigo. Es entablar parentesco, alianzas. Exactamente, con objeto de... esta es una costumbre tribal. Son viejos resabios de la organización tribal de las sociedades, ¿no? Para evitar... Bueno, tengo que decir que había los dos casos. La tribu regalaba a su enemigo mujeres para hacerse una sola familia, pero habían otros que no. En el caso, por ejemplo, de la Florida, los grupos de la Florida indígenas, cuando mataban a las niñas recién nacidas, con objeto de que no se casaran con los enemigos, y evitar así que sus propios familiares les hicieran la guerra a ellos. Bueno, son costumbres tribales, ¿no? Son las dos posibilidades tribales. La más frecuente era casar a una mujer con el enemigo con objeto de emparentarse y evitar la violencia originaria, ¿no?
Entonces los de Xicalango, al ser vencidos por los tabasqueños, regalan a unas mujeres a los tabasqueños, entre ellos la Malinche. Se la regalan al cacique. Probablemente el cacique, no sé, la haya metido al servicio doméstico en su casa, no sabemos, ahí no hay datos, ¿no? Pero era frecuente, y dada el hecho de que la Malinche es sabido en todas las crónicas que era una mujer de notable inteligencia y guapa, es posible que el cacique haya ido más allá que el servicio doméstico con la Malinche. Pero el caso es que cuando los tabasqueños de Centla son vencidos por Hernán Cortés, a su vez ellos regalan 20 mujeres a los españoles, entre ellos la Malinche. Bueno, en este cruce que nos está usted narrando es donde empieza el aprendizaje de la segunda lengua, digamos. Y antes de que vengan los españoles y suceda lo que quiero que nos platique usted. La tercera lengua. La tercera. Porque la Malinche hablaba, si es nacida en Oluta, hablaba popoloca. Y hablaba náhuatl por los padres. Entonces, cuando va a Tabasco y aprende el maya chuntal, es la tercera lengua que habla. Tercera ya. Ya es una políglota. Y inmediatamente aprende español con Hernán Cortés. 4 lenguas. Entonces el español no es la tercera, sino la cuarta lengua. Es la cuarta lengua. Es la cuarta lengua. Y en fin, entonces cuando Malinche ya es, ya no sé qué palabra utilizar, obsequiada, regalada, cedida a los españoles, ¿qué pasa con ella? ¿A qué jerarquía entra? La Malinche, aquí empieza la gesta maravillosa de esta mujer. La Malinche, en cuanto ve a los españoles, la primera visión que tuvo la Malinche de los españoles es la siguiente. Hay un primer encuentro entre la hueste de Hernán Cortés y los tabasqueños de Centla, y en la plaza frente a la pirámide, Hernán Cortés, que había creído ya vencido el pueblo tabasqueño, desenvaina, se va contra una ceiba que está al lado de la pirámide y da 2 espadazos al hacer, que es un gesto de triunfo de los españoles ahí. La Malinche está en otro edificio y está mirando a Hernán Cortés, que llegó, bajó del caballo con armadura y corrió hasta el árbol y dio los espadazos. Eso fue lo primero que vio la Malinche. Y probablemente vio encuentros guerreros también. Porque cuando llegaron los españoles ahí, las familias, las mujeres, los niños, se fueron al campo, se fueron huyendo los españoles, quedaron los guerreros nada más para enfrentar a los españoles, ¿no? ¿Los españoles llegaron en plan bélico o de convencimiento? ¿Qué tanto se sabe? Hernán Cortés traía, es una locura esto, porque traía unas instrucciones escritas dadas por el gobernador de Cuba, Diego Velázquez. Y antes de entrar en batalla las leía, lo cual es una locura mayor, porque los indígenas no hablaban español, ¿no? Pero tenía ya un medio traductor que era el Julianejo, le llamaban los españoles. Personaje que tomó en el primer viaje que hubo de Cuba a la isla de Cozumel, al Cabo Catoche, norte de la península de Yucatán, por Francisco Hernández de Córdoba. Francisco Hernández de Córdoba tomó unos rehenes ahí, entre ellos llamado Julianejo. Era un indígena maya de ahí del norte de la península que fue aprendiendo algo de español, de una manera muy rudimentaria, obviamente, porque no había un maestro y nadie hablaba la lengua del otro, así que con grandes dificultades ciertas palabras. Y con eso pensaba Cortés que podía dar el mensaje que traía escrito a los grupos indígenas de Tabasco. Algunos cronistas y sobre todo el obispo de Chiapas
el gran crítico de los españoles, decía que era una payasada eso de Hernán Cortés, que nadie entendía absolutamente nada, lo cual es muy probable, ¿no? Y que el traductor apenas sí sabía 3 palabras. Pero en fin, eso era el protocolo de los españoles, siempre se hacía así, leía en función de eso. ¿Qué es lo que leía? Ofrecía protección a los indígenas, ofrecía que se sometieran a un rey que estaba después del océano, que era Carlos V, y que a cambio de eso los iban a ilustrar, los iban a sacar de las garras de Satanás, donde estaban sumidos, según decía Sahagún, en las sinagogas de Satanás, ¿no? Y los iban a ilustrar en el cristianismo. Eso es lo que ofrecían las instrucciones. Pero para los conquistados, la cosmovisión, bueno, el saber que existe otro lugar del otro lado del agua, es como casi incomprensible. Es incomprensible para ambos lados. Uh-huh. Para los españoles también, pero los españoles decían, después del mar pues hay precipicios y monstruos. También. Pero para los indígenas el asunto era más teológico. Uh-huh. Es decir, en la línea del mar con el cielo están los dioses. Ahí están los dioses, es la casa de los dioses, ¿no? Y entonces ellos pensaban, bueno, este señor que está en ese lugar, pues tiene que ser una deidad, ¿no? Uh-huh. Pero ahí cuidado, porque luego se abusó de esto, pensando que era fácil que los españoles, que los indígenas creyeran que los españoles eran dioses. No es tan fácil, porque la construcción de un dios en Mesoamérica tiene una lógica totalmente diferente a la occidental. En Mesoamérica la deidad se iba perfilando como un hombre de importancia. Por ejemplo, pongo dos ejemplos. Huitzilopochtli. El antecedente de Huitzilopochtli es Mesitin o Mesitli, una deidad vegetal, como son las deidades más antiguas de todas las religiones del mundo, que guió en la peregrinación mitológica de los mexicas del norte de Tamuanchan hacia el centro del Valle de México. Los guió este señor, pero un cacique, era un guía, era un hombre notable. A un cierto punto, después de ciertas hazañas en esta travesía que dura siglos, se vuelve Huitzilopochtli. Uh-huh. Entonces, el hombre principal se vuelve un dios a un cierto punto después de ciertas hazañas, ¿no? Pero el nombre que determina tanto al principal como a la deidad es una sola voz, Teotl. Uh-huh. Entonces, decir Teotl es decir hombre importante, pero también Dios. Uh-huh. Entonces, otro ejemplo de ello es Quetzalcóatl en Tula. Quetzalcóatl primero es un hombre, es un gobernante de Tula. Sí. A un cierto punto se volvió un dios. Entonces, a los españoles le llamaban Teotl. ¿Por qué? Porque venían del mar. Eran personajes importantes. Uh-huh. No eran dioses. Bien. Entonces, el primer encuentro de Cortés con Malinche es visual. O sea, la Malinche ve a Cortés darle golpes a la ceiba con la espada. ¿Cuándo viene? ¿Hay alguna... ¿De dónde se saca el dato esto de que Malinche vio a Cortés con la ceiba y la espada? Bueno, López de Cogolludo menciona, hay una fuente que es Josep de San Buenaventura y Cartagena, uh-huh. Una fuente del siglo XVII que hace alusiones a eso. Hace alusiones a que la Malinche no huye con todas las demás mujeres ante la llegada de los españoles, sino que se queda y ve algunas escenas de los españoles. ¿Cuándo descubre Cortés los valores de Malinche, o sea, las cualidades por las cuales va a aprovechar su conocimiento, no solo como intérprete, sino ya en otros asuntos como lecturas de códices y cosas así? ¿Cuándo empieza esta relación ya más estrecha entre Malinche y Cortés? Desde un principio, Bernal Díaz del Castillo, que es un declarado admirador de la Malinche,
Dice, era atrevida y desenvuelta. Era una mujer atrevida y desenvuelta, ¿no? Entonces, Hernán Cortés, en el momento en que la regalan junto a otras 19 muchachas en Centla, después de la caída de Centla, probablemente la distingue porque están vestidas con sus mejores galas para el regalo que hacen sus caciques a los españoles, y probablemente la haya visto porque era notable por su carácter, por su inteligencia y por su belleza también, cosa que dice muchas crónicas, ¿no? Bueno, no tantas, pero algunas, las pocas que mencionan el hecho, ¿no? Aquí todavía no aparece Jerónimo de Aguilar como intérprete, como traductor. Sí. Ya está ahí. Sí, ya Jerónimo de Aguilar ya está en Centla. Uh-huh. Porque antes lo había rescatado Cortés en Cozumel, en la isla de Cozumel, de casualidad, porque había mandado una misiva a buscarlos a sabiendas de que había ahí unos españoles rezagados hacía 8 años. Uno de ellos, que es Gonzalo Guerrero, no acepta regresarse. Uh-huh. Eso hablaremos después. Sí, pero Jerónimo de Aguilar sí se une a los españoles de nuevo y ya está en Centla. Uh-huh. Digo, por el otro traductor que menciona usted, Julianejo. Sí. Bueno, y ahí con el Julianejo ya empiezan ciertos rudimentos de la traducción. Ya empiezan a poder hablar algo, algunas palabras, ya es bastante. Pero la pregunta anterior es ¿en qué momento Cortés se da cuenta de ello? Hasta más tarde en Veracruz, Chalchicuecan, que es un lugar que yo ubico entre la delimitación en Veracruz entre Boca del Río y Veracruz, y el puerto de Veracruz, frente a la isla de Sacrificios. Sería como por Mocambo en la actualidad. Más o menos, un poco más hacia Veracruz. Uh-huh. Ahí era Chalchicuecan, que eran unos arenales, uh-huh. Pero había comunidades cercanas que llegaban ahí. Ahí llegaron los españoles, los indígenas, a diferencia de los tabasqueños, los trataron muy bien, querían cambiar objetos, les construyeron lo que serían unas palapas, uh-huh. Hoy, ¿no? Sí. Hicieron sus mesitas para poner sus objetos, y entra un intercambio comercial. Los españoles daban tijeritas, clavos muy importante, sí. Espejos. Dicen, siempre se dijo eran tontos los indígenas porque con unos espejitos se dejaban conquistar, pero un espejo para un indígena debe haber sido un prodigio, porque conocían los espejos de pirita, que es una piedra negra pulida y da un reflejo oscuro. Uh-huh. Pero ver un espejo con el realismo que tiene un espejo debe haber sido prodigioso para los grupos indígenas. Entonces es un objeto extremadamente valioso. ¿Cómo podría ser para los españoles una escultura de oro? ¿No? Ese es el mismo problema. Ese valor, claro. Son objetos también, pero bueno. Una pregunta, don Luis Barajau, sobre la relación entre Malinche y Cortés, y un detalle que me inquieta es las edades que tenían. Sí. Eran muy jóvenes los dos. No, Cortés tenía 34 años. Ya era viejo. Cortés tenía 34 años, vivió muchos años en las islas, vivió en Cuba, llegó de 19 años a las islas, Hernán Cortés, uh-huh. Y vivió un montón. Ahorita no hago la cuenta, pero cuando llegó a México tenía 34 años, uh-huh. Y era un hombre hecho y derecho. Un hombre mayor para la época, ¿no? Claro, pasó más tiempo aquí que en Europa. Sí, mucho más. ¿Y Malinche entonces tendría...? La Malinche, 16. Su edad es difícil de calcular. Por ejemplo, don José Luis Martínez habla de que tenía 15 años. Uh-huh. Otros cronistas del siglo XVI también hacen referencia de que andaba por esa edad. Pero debe haber andado entre los 15 y los 19 años.
la Malinche. No se puede saber con exactitud cuántos años justamente tenía, pero más o menos oscilaba entre eso. Y ahí en Chalchicuecan hay un cronista, siempre se me olvida su nombre, pero ya me acordaré, que descubre, porque ahí, estando en Chalchicuecan con el comercio con los totonacas, los españoles, llegan los embajadores de Moctezuma. Se quedan sorprendidísimos de ver el atuendo. Y algunos traen en andas, eran principales. Y entonces llegan y la Malinche empieza a hablar con ellos en náhuatl. Y ahí descubren que la Malinche habla otra lengua. Quién sabe qué será, ¿no? Pero que puede hablar el náhuatl. Entonces ahí la toma Hernán Cortés y dice, no se me separe. ¿Por qué? Porque era la llave para hablar con Mesoamérica. Si hablaba maya y hablaba náhuatl, se acabó el problema de la incomunicación, ya estaba comunicado. Entonces, en esa medida, la Malinche es una clave de la conquista de México, extremadamente importante, como hay otras muchas, ¿no? Podríamos hablar de los antecedentes de la conquista y podríamos enumerar una serie de factores, pero uno de ellos de primera importancia es la Malinche. Yeah. De ahí es donde se va directamente a Tlaxcala y a Cholula, o qué pasa en el ínterin. ¿Hay algún otro episodio, digamos, de Cortés introduciendo su... Sí, por supuesto. Cuando descubren que la Malinche habla náhuatl, inmediatamente pasan a una gran ciudad que es Zempoala, claro, y otra cercana que es Quiahuistlan, en Veracruz. En Zempoala reina Cuautlaevana. Era el cacique gordo. El gordo, ¿verdad? Sí. Llamado así por los españoles, el cacique gordo. Hombre brillante, extremadamente inteligente y político. Cuautlaevana es un nombre, es una corrupción de Popoloca con náhuatl. Porque entendemos la primera raíz, que es cuautl, que quiere decir bosque, pero lo otro quién sabe qué es, porque lo otro está en otra lengua, en totonaco. Pero entonces es una corrupción este nombre. Pero los españoles le llaman el cacique gordo. El cacique gordo no sale a recibirlos por las dimensiones que tiene. No se puede mover literalmente de lo gordo que es, y entonces no sale a recibir a los españoles. Pero la Malinche se adelanta, habla con él en náhuatl, porque Cuautlaevana habla náhuatl también. ¿Por qué? Porque ya el náhuatl es ya la lengua franca, es como el inglés para nosotros ahora, ¿no? Que se habla en muchas partes del mundo. Una lengua franca. Entonces habla con el cacique de Zempoala. Y el cacique de Zempoala, una vez que ve el problema, dice, ¿estos quiénes son? No, pues estos pelearon allá en Centla contra un ejército de mínimo 1,200 guerreros, y este puñado de hombres los vencieron. ¿Cómo está eso? A ver qué armas traen, ¿no? ¿Cómo es que los vencieron? Esos son guerreros importantes. Los tabasqueños, pues ya vieron los caballos, vieron los perros que llevaban, vieron los arcabuces, las lombardas, que son unos pequeños cañones con ruedas, los de tiro mayor, que eran unos boquetes enormes en el disparo sobre la selva. Y entonces el cacique gordo dijo, a ver, vamos a negociar. Y entonces les contó cuál era su situación de sometimiento, porque ellos ya eran sometidos de los mexicas. Tenían que pagar un tributo anual o temporal enorme, ¿no? Amén de que tenían que dar jóvenes y muchachas para el servicio acá en el Valle de México y para las fiestas del sacrificio también. Entonces, amargamente, Cuautlaevana se queja con Hernán Cortés de la situación que padece esta gran, enorme ciudad, sofisticadísima,
que es Zempoala. Cuando llegan los españoles, encuentran en las calles de Zempoala jóvenes vestidos de mujer que andan soplándose y oliendo flores, sofisticados en el centro, ¿no? Travestis. Y los españoles dicen, no tiene que estar pasando aquí, ¿no? Interesante. Era una ciudad importante, Zempoala. Quiahuiztlán era mucho más pequeño. Un poco más, no tan pequeño, no tan más pequeño. Entonces en Zempoala, el cacique gordo refiere a Hernán Cortés cómo están sometidos por los mexicas, cuánto tienen que pagarle tributo cada periodo, el hecho de que se llevan a sus jóvenes, y en ese momento, unos días después, llegan fiscales mexicas a cobrar el tributo con los totonacas a Zempoala. Estando los españoles ahí. Están los españoles ahí, y entonces Cortés le dice, aprisionen a estos, tomen los prisioneros. El cacique se queda absolutamente sorprendido, pero dicen, nos van a matar, va a venir el ejército mexicano, nos van a barrer, ¿verdad? No, Cortés dice, por mis pistolas, aquí se quedan estos prisioneros. Por mis arcabuces. Exactamente. Sí. Así como usted lo dice. Le recordamos, amigos de Radio INA, que estamos transmitiendo aquí desde Radio INA, desde www.radioina.blogspot.com para todo el planeta desde la colonia Roma de la Ciudad de México. Estamos platicando con el historiador Luis Barjau sobre la Malinche. Seguimos, maestro, perdón. El cacique gordo se da cuenta de la osadía. Pero ahí, ¿qué pasa? ¿Cuál es la visión de Cuautla Evana, no? El tipo dice, el sometimiento hacia los mexicas es feroz, es mucho más cruel y pesado que la esclavitud. Porque, bueno, en Grecia o en Egipto, si uno tiene un esclavo, hay una retribución, por pequeña que sea. Le tienen que dar de comer, hay que darle un techo, el que sea, alguna ropa, ¿no? Pero acá no, acá es sometimiento puro, no hay nada a cambio absolutamente, solamente es tomar. Por lo tanto, el sometimiento que ejercían los mexicas es muy fuerte, y por lo mismo, en el momento en que aparece una posibilidad de lucha contra ese poder que los aplasta, hay que aliarse con ellos. Es la única solución. Claro. Es la única oportunidad. De otra manera, ellos saben que no habría nunca la posibilidad de una alianza. ¿Con quiénes? Con los tlaxcaltecas. No tenían buena relación con los tlaxcaltecas y estaban muy alejados de ellos. Por lo tanto, aparece este milagro de unos personajes armados que configuran un ejército especial, que traen caballos, que traen armas de fuego temibles. Hay que aliarse con ellos. O sea, la decisión de Zempoala, del cacique de Zempoala, es una decisión políticamente correcta. Es la única oportunidad. O quedarse como están. Bueno, Moctezuma no se entera de esto, no manda tropas, como decía usted hace rato. Sí, bueno, manda tropas, están cercanos, pero están a la expectativa porque ya saben de la batalla de Centla. Ya tienen espías, tienen tlacuilos que han pintado todos los datos de la batalla, ya saben absolutamente todo. Entonces van con precaución. Amén de que el viaje del ejército hasta Veracruz, pues es un viaje pesado y de mucho tiempo, van a pie. Entonces de ahí avanza, digamos, Malinche y Cortés, porque el tema es Malinche, hacia Tlaxcala, y se encuentran otros aliados, también resentidos contra los aztecas. Andrés de Tapia es el cronista que descubre que la Malinche hablaba náhuatl en Chalchicuecan, en Veracruz. Bueno, a partir de eso viene el sometimiento totonaca a los españoles. Bueno,
sometimiento, la alianza con los españoles. Vienen a ponerse a sus órdenes. Dice, señor, llegan los de Quiahuistlan, llegan otros grupos diferentes de totonacos, y ahí hay ya un pequeño ejército de aliados totonacos con los españoles. Entonces emprenden el viaje ya guiados por la Malinche. Descubre que hay oficios especiales de gentes que llevan las cargas, entonces los ayudan con las armas, a llevar las armas, los indígenas, y hay un grupo ya por lo menos de unos 15,000 guerreros totonacos que ya vienen en la marcha. Luego se van juntando pueblos en el camino, de totonacos y de nahuas después, porque entonces llegan a Tlaxcala. Tlaxcala estaba gobernada por un sistema cuatripartita, ¿no? Había 4 caciques principales. Dos de ellos eran los Xicoténcatl. El viejo Xicoténcatl, Huehue Xicoténcatl, que era ciego, muy viejo, y su hijo, que era un rebelde tremendo, jefe militar, que es el que se opone a los españoles y guerrea con los españoles. Muy bravo, sí. Fuera de Tlaxcala. Tienen batallas formidables allí con los españoles, hasta que se doblega Xicoténcatl por presión de los otros 3 dirigentes tlaxcaltecas, que ya saben que tienen los aliados totonacos y que van hacia México, Tenochtitlan. Los 4 sabios tlaxcaltecas dicen, no, párale a la guerra, le dicen a Xicoténcatl el mozo, y hay que aliarse con estos, porque nos conviene. Los tlaxcaltecas, como sabemos, eran enemigos seculares de los mexicas, invencibles, no lo sabía, igual que la gente de Michoacán, que los mexicas no pudieron someter nunca. Entonces hay una alianza con los... En este momento la alianza tlaxcalteca con Cortés, en todos estos casos la Malinche es la negociadora, es la que habla con Xicoténcatl, el joven, con el viejo, con los otros caciques, y es la que va a negociar toda la alianza, no solamente a negociar la alianza, que ya es un trabajo de alta diplomacia militar, sino que al mismo tiempo ella tiene que ir aprendiendo los sistemas de control militar de los españoles, los toques de corneta, tambor, etc. Tiene que ir sabiendo qué indican, porque ella es la encargada de dar las instrucciones a los aliados indígenas. ¿No? Entonces ya es en estos momentos la Malinche una cadena, ya no solamente una cadena lingüística, sino es una cadena militar. Ayuda a dar las órdenes, organizar grupos, no se marcha así, no hay que venir en un grupo nutrido, porque ahí el enemigo los acaba directamente, tiene que formarse así, asado. Todas esas instrucciones de la milicia española las tiene que pasar la Malinche. Entonces realmente Malinche ve a los aztecas como enemigos, como dominadores, en fin. Es complicado entender la mentalidad de la Malinche. La Malinche, cuando es regalada en Centla, en ese momento nace una figura psicológica especial. Nace la mujer que se puede hacer a sí misma. Esta es nuestra mujer mexicana por excelencia. Es una mujer que nace de una especie de esclavitud, se da cuenta y sale arriba, y se transforma en un personaje de una importancia extraordinaria, porque no es nada más que se inserta en un estado común y corriente, se inserta en un mundo de transición inédito en la historia universal. Son los españoles que van a transformar el mundo indígena, y la Malinche es una pieza fundamental de esa transformación. La Malinche se da cuenta inmediatamente que ella se puede construir. Ahí nace la idea del yo,
por primera vez en Mesoamérica con la Malinche. Yo puedo forjar mi destino, porque pude haber escapado de los españoles tranquilamente, como escaparon varios. En la noche se agarran y se van. Lo que usted llama su autocreación. Su autocreación. La Malinche, con una mente especial, de lucidez notable, se da cuenta que es una oportunidad inédita de autocreación, de regir su propio destino. Eso no existía en el mundo antiguo. Los roles estaban perfectamente determinados. Usted nace como agricultor y ahí se va a quedar toda su vida. No había movilidad social. La Malinche se da cuenta que en medio de este fenómeno extraordinario, la llegada de los españoles, sean peras o manzanas, hay la coyuntura para hacerse a sí misma. Por primera vez en la historia de Mesoamérica, de convertirse, es decir, de crear su propio destino. Este colaboracionismo de la Malinche con los españoles es lo que ha hecho que modernamente se le ponga la etiqueta de traidora, que ella apoyó a los extranjeros para ir contra sus propios... Exactamente. Las razones por las cuales se creó esta leyenda negra, ahorita las voy a tratar de explicarlas, pero veamos ciertos hechos que hay. En el siglo XIX se le tachó a la Malinche de traidora. ¿Traidora de qué? Decían, traicionó a su patria, a su país, pero no existía ningún país. No había México. No existía ningún país. Entonces, ahí se equivocaron. No traicionó ningún país, porque no había un país. Un país tiene un poder central que gobierna. Aquí se estaba creando apenas, a través del sistema tributario y militar, se estaba creando un sometimiento de áreas, pero tenía poco tiempo de eso, ¿no? Y entonces lo que existía eran reinos múltiples, independientes, separados, y muchas veces enemistados, como el caso de Tlaxcala con los mexicas, enemigos seculares, como el caso de los michoacanos con los mexicas. Entonces no había país, eran reinos separados, como eran, toda proporción guardada, como eran los reinos italianos, como era Venecia, Florencia. No había un poder central, eran rivales, peleaban entre sí. Entonces la patria eran, en aquel caso de los italianos, la patria eran los venecianos. Esa era la patria, los venecianos. Pero no eran italianos, eran venecianos. Los florentinos, esa era su patria. Acá los mayas, esa era su patria. Los mexicas, esa eran los totonacos. Esa era. Entonces ahí la Malinche no traiciona a ningún país. Luego quedó la idea subliminal de que traicionaba una raza. ¿No? Si no traicionaba un país, traicionaba una raza. Sí, nada menos que en el siglo XVI todavía no se creaba la virulencia del racismo, porque el racismo surgió con el tráfico de esclavos africanos hacia América. De tal manera que siglos antes del siglo XV no existía la virulencia del racismo entre los europeos. Una mujer de una especie de clase media europea era afortunada si se casaba con un negro egipcio. No existía la virulencia del racismo. Por lo tanto, ¿a cuál raza iba a traicionar? Los indígenas no tenían un sentido racial, para nada. Decía, fulano tal llegó, son un poco diferentes, bueno, pues son seres humanos. Y en cierta medida también los españoles, lo cual permitió el llamado mestizaje, que yo tengo críticas sobre el término, pero en fin, el llamado mestizaje en América, ¿no? Que
asumió Hernán Cortés. Hernán Cortés a los 19 años tuvo una amante taína, ahí en las islas, en Santo Domingo, y tuvo una hija con esa indígena taína, y se opuso a la política de Colón de esclavizar a los indígenas. Dijo, no, es mejor cristianizar. ¿Por qué? Porque tenemos un continente que va a apoyar el cristianismo y al rey de España. Entonces, no existía ese desdén racial. Por lo tanto, no podemos hablar de una traidora a la raza. Es también una construcción ideológica del siglo XIX. ¿Por qué se construyó esto? Esto es interesante. Porque la Malinche es la primera catequizadora de indígenas. A las otras 19 que el cacique de Tabasco regala a los españoles, ella los catequiza, ella las bautiza con el cura Bartolomé de Olmedo y Juan Díaz, que eran los curas que venían con Cortés. Ella les da el ABC del cristianismo y ella se va cristianizando. Pero aquí tenemos otra vez parte de esa autoformación de la que hablaba la Malinche. Es la primera vez que entra en una religión, porque en el mundo indígena la educación religiosa de las mujeres era inferior. O sea, la mujer participaba en la religiosidad de un modo tangencial, haciendo comida, participando en danzas, pero no sabía la teología de los dioses, porque eso estaba reservado a la casta sacerdotal. Por lo tanto, la educación indígena sobre religión era muy precaria. Pero cuando entra con los españoles, entra a una religión, la Malinche, y entonces no es cualquier cosa descubrir una religión. Entonces ella se prende con el cristianismo y empieza a cristianizar a las otras mujeres indígenas y juega un papel de cristianizadora de alto nivel. Tanto así que yo digo que es el antecedente guadalupano más puro. Porque los españoles se han dicho, bueno, pues aquí tenemos este eslabón, esta mujer que enseña el cristianismo, esta la deberíamos de convertir en un icono de México. ¿Por qué no la convierten en un icono de México? Porque prefieren la ideología que demuestra que los grupos indígenas eran grupos inferiores, moralmente, militarmente, intelectualmente, y que por eso era justo cristianizarlos, y era justa la conquista de México. Nos quedan como 7 minutos, don Luis. ¿Podría decirse que la Malinche fue la primera mujer que adquiere empoderamiento en la construcción de la nueva nación mexicana? Sin duda alguna. La Malinche funcionó, o sea, la labor de la Malinche es múltiple. Por eso yo digo, es la mujer mexicana por excelencia, es la mujer brillante mexicana por excelencia, y el ejemplo mayor de una mujer mexicana que se dio es nuestra madre, nuestra antepasada indígena más pura, más en fin, porque participó como traductora. Los españoles llamaban faraute, que es un término un poco diferente al traductor, ¿no? Faraute es el correveidile, es el intermediario, es el diplomático entre dos lenguas distintas. También es intermediaria de la religión, de la milicia, y llega a funcionar la Malinche como una policía de Estado también. Porque cuando cae Tenochtitlan y se tiene que ir Cortés con su grupo a Coyoacán, la Malinche ahí funciona recibiendo el tributo que todos los pueblos que se van sometiendo a los españoles tienen que traer ya por instrucciones: oro. Entonces la Malinche recibe en Coyoacán toneladas de oro que aportan los grupos indígenas de las diversas regiones
de Mesoamérica. Y ella ordena todo. Entonces ella es secretaria de Hacienda. Totalmente, sí. La tesorera. La tesorera. Uh-huh. Entonces organiza todo eso, vigila la fundición del oro. Juega un papel múltiple. Uh-huh. Entonces es una mujer extremadamente brillante, ¿no? Extremadamente importante, una política de un nivel extraordinario. ¿Tuvo hijos la Malinche? Tuvo 2 hijos. Tuvo un hijo con Hernán Cortés que nace como en 1524, después de la conquista, o 24. Cuando regresan del viaje a las Cibueras, nace su hijo. No, miento. Me estoy confundiendo. Con la hija. Sí. Con María. Con María, sí. Que es hija de Juan Jaramillo, que nace de regreso del viaje a las Cibueras. Uh-huh. No, Martín nace en el 22 en Coyoacán. Uh-huh. Es el mestizo, el llamado mestizo. Inmediatamente se van al viaje a las Cibueras. Cortés se encarga de su educación, pone criados, etcétera, para criar al Martín, que luego lo mandan a España. Es legitimado por el Papa Gregorio VII y es de la corte de Felipe II. Uh-huh. Nada menos. O sea, entra en España al alto nivel. Es de la Orden de Santiago. La Orden de Santiago es una orden militar cuyo jefe es el rey. Y ahí estaba Martín Cortés, el hijo de la Malinche. Entonces, es la aristocracia española. Uh-huh. ¿No? ¿Y María? María, que nace del regreso a las Cibueras, hija de Juan o Alonso, también llamado así, Juan Jaramillo. Juan Jaramillo es un personaje importante, era capitán de una carabela en el viaje de Cuba a México, luego es uno de los miembros del cabildo, del primer cabildo de la Ciudad de México. Es un hombre rico. Con él sí se casó, ¿verdad? Además. Sí. Ajá. Íntimo amigo de Cortés. Y Cortés es un personaje también extremadamente complejo, ¿no? Porque casó a la Malinche después de 5 años de amaciato con la Malinche, la casa con su amigo Juan Jaramillo. Dice Francisco López de Gómara, lo casa en Ostoticpac, en Veracruz. Lo casa estando borracho, Juan Jaramillo. El asunto es que no es la primera vez que lo hace Cortés. También había casado a su amante indígena con otro amigo íntimo suyo en las islas. Entonces, lo extraordinario aquí es que la Malinche no toma represalias en contra de Cortés por haberla casado con Juan Jaramillo. No, ella lo toma muy naturalmente. Claro, había el antecedente de la poligamia, ¿no? Un principal podía tener muchas mujeres, pero existían los celos. Claro. Pero no, la Malinche no dice, muy bien, este es mi esposo, ya legítimo, casado por las leyes españolas. Este es mi esposo que me dio mi señor, Hernán Cortés. Y entonces ella hace su política a conveniencia. Ya a estas alturas la Malinche es una mujer muy poderosa, muy rica. Muy joven. Muy joven. Pero tiene bienes, porque en todas partes los indígenas le daban oro y le daban ropas, le daban de todo, animales, comida. Y Hernán Cortés le dio un montón de tierras en propiedad de la Malinche. Por ejemplo, todo Jilotepec del Estado de México era de la Malinche. Regaló Hernán Cortés. Una parte del centro de la ciudad hacia la Plaza de Santo Domingo. También era la Malinche. Una parte en Chapultepec, que eran terrenos de Moctezuma, también eran de la Malinche. Era una mujer ya muy rica, extremadamente rica y poderosa. Muere muy joven.
Muere, digamos, hacia los 29 años. Muy joven. Sí, no sabemos de qué muere. Dicen que de viruela. No se sabe. No está documentado. No hay datos, no se han encontrado datos sobre qué muere. Pero pudo haber sido de peste, sí. Don Luis Barjau, se nos acabó el tiempo. Quisiera que nos sugiriera rápidamente algunas lecturas para nuestros escuchas sobre el tema de la Malinche, para quitar este mito de la traidora y todo este tipo de Hay una comentarios. edición de autor de un español llamado Somonte. Uh-huh. Este hombre, de origen español, pero es de Nuevo León, de Monterrey. Somonte, su libro se llama La Malinche. Precisamente. Es un texto sumamente interesante. Yo creo que puede ayudar para comprender más esta figura, esta complejísima figura de la Malinche. Bueno, bien. Pues quisiéramos continuar esta conversación, pero ya terminamos. Muchas gracias por su plática una vez más, maestro Luis Barjau. Gracias por compartir todos estos... Gracias a ustedes por la paciencia. Bien, Bien, así un servidor, Juan Stack, se despide de ustedes. A nombre de Radio INA, de la Dirección de Medios de Comunicación, damos por terminada esta emisión en la que invitamos, como dijimos, a Luis Barjau a hablar sobre la Malinche. Gracias a nuestros escuchas, a quienes los invitamos a consultar más de nuestros materiales en www.radioina.ina.gov.mx. Agradecemos el apoyo de Pedro Francisco Sánchez Nava y Luis Alberto López Guario para la realización de esta serie. Es una producción de la Dirección de Medios de Comunicación a través de Gabriela Marentes y Evanibaldo Morales. Operación técnica, Javier Cortés, con la ayuda de Lauro Gaspar. Gracias, hasta la próxima. Buenas tardes. Instituto Nacional de Antropología e Historia, 75 aniversario. Conaculta. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.